Hola, estos son los diálogos de ICA Brasil. Soy Claudia Diani, coordinadora de comunicación de la representación Brasil del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. El tema hoy es el uso de los insumos químicos sintéticos en la agricultura. A lo largo de las últimas décadas, el flujo de los bienes y servicios que se derivan del entorno natural se ha visto afectado por la acción humana. Por eso, una visión de intensificación sostenible de la agricultura postula que los incrementos de producción futuros no deberán basarse en incrementos en la superficie cultivada, sino de mayor producción a partir del área actualmente en cultivo, con el menor impacto ambiental posible. Pese a la positiva evolución del sector en cuanto a producción y productividad, el modelo de desarrollo agrícola enfrenta un eventual escenario de deterioro de los recursos naturales sobre los que se basa la producción y que contribuye para profundizar el proceso de cambio climático. Incrementar la productividad ambientalmente neutra, impulsar mecanismos de reducción o eliminación de gases de efecto invernadero son algunos de los desafíos del sector, que pasa también por reducir la utilización de insumos químicos sintéticos como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Si por un lado, los químicos sintéticos utilizados en los sistemas agrícolas pueden alcanzar aguas superficiales, subterráneas, suelo, el aire. Por otro lado, históricamente está demostrada la correlación existente entre los incrementos en la producción agrícola con el uso de los químicos sintéticos, entre otras tecnologías. Pese al gran avance de la frontera agrícola en la región, América Latina sigue siendo una de las pocas regiones del mundo donde la dotación actual y potencial de recursos naturales es bastante significativa. Para hablar de este tema, hoy recibo a Fernando Vilelia, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige el programa de bioeconomía. Fernando es también director del Simposio Internacional del Sur al Mundo 2030, Seguridad Alimentaria Global y Bioenergía. Por encargo de Gabriel Delgado, que es el coordinador de la región Zulia-Ica y representante del Instituto en Brasil, Fernando, junto con los también investigadores argentinos Daniel Lema y Marcelo Posada, ha coordinado la preparación de un muy interesante artículo que se titula Reducción de insumos químicos sintéticos en la agricultura de América Latina, un ejercicio reflexivo. Sea muy bienvenido, Fernando. Gracias por tu disponibilidad para compartir tus conocimientos con el público de ahí. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es un gusto grande y bueno, tenemos mucha relación con el ICA desde hace muchos años y es un privilegio poder estar comunicándonos con toda la red de ustedes. Así que bueno, gracias. Sí, te agradezco mucho por estar aquí. Bueno, y para empezar, te quiero preguntar y comentar que la eliminación de insumos químicos, aunque pueda ser deseado, no es un proceso trivial, ¿verdad, Fernando? Y te pregunto entonces, ¿qué nos muestra a este respecto la reciente experiencia de Sri Lanka, que el año pasado prohibió la importación y utilización de fertilizantes nitrogenados y otros agroquímicos y orientó a la producción agrícola a un sistema agroecológico, pero al cabo de algunos meses se enfrentó graves problemas del sistema de producción y una difícil situación económica y social? Sí, bueno, antes de hacer foco en esto, me gustaría hacer un panorama general de dónde estamos situados, ¿no es cierto? Nosotros estamos situados en un contexto internacional donde las cuestiones ambientales son más que evidentes, que hay que resolverlas y hay que trabajarlas, digamos, ese es un elemento central. A mí me tocó ser decano en la Facultad de Agronomía de la UBA y hace 20 años creamos una carrera de licenciatura en Ciencias Ambientales. O sea que el tema ambiental es un tema central a estudiar y tener presente en cada una de las decisiones que tenemos. La otra dimensión que me parece que es importante es que la población mundial crece rápidamente y cada uno de nuestros congéneres tiene los mismos derechos que nosotros a acceder a una alimentación razonable
y a una calidad de vida al estilo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros miramos números hacia adelante, hacia el 2050, los pronósticos de Naciones Unidas hablan de unos 1.000 millones más de personas, y cuando miramos especialmente hacia el 2100, unos años más, ese número aumenta a 2.000 adicionales, ¿no? Estamos hablando de 3.000 millones de personas más. Ahora, casi todo ese aumento de población va a ser en África. Y esto tiene que ver con un continente pobre, con limitadas producciones de alimentos que van a tensionar no solamente la necesidad de que ellos puedan mejorar sus tecnologías, etcétera, sino también hasta aspectos que van a tener que ver con la migración, etcétera, ¿no? Estamos frente a un contexto global muy complejo. En ese contexto, vos bien estabas diciendo al comienzo de que hay que dar respuestas desde países como los nuestros, los países integrantes del IICAS. Una parte importante de nuestros recursos cuando hacemos exportaciones tienen que ver con lo agroindustrial, ¿no es cierto? Y entonces allí hay, digamos, una relevancia. En este contexto, Sri Lanka, que vos mencionabas, el año pasado, por motivos ideológicos y también por motivos financieros, de un día para el otro decidió cerrar las importaciones de agroquímicos, fertilizantes y otro tipo de agroquímicos. Eso lo hizo sin una preparación previa, y el resultado fue, al momento que escribimos el documento, 6 meses después ya hubo que revertir eso, porque la caída de producción, tanto sea para el consumo local como para los productos de exportación. Sri Lanka tradicionalmente se llamó Ceilán, ¿no? Entonces eso lo podemos asociar con el té, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese producto tan importante de su exportación bajó la producción y no se podía exportar, digamos. Y esa crisis derivó con una reversión de las medidas. Poco después de que escribimos el documento, el gobierno cayó, digamos. Digamos, era un gobierno que hacía muchos años que estaba. El hermano del que ejercía el poder fue el que implementó estas medidas. Primero tuvo que renunciar y después el presidente tuvo que tomarse un avión y renunció desde el exterior por el caos que se armó en este país, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendizaje nos puede dejar esto? Digamos que la improvisación digamos, el tomar decisiones que no tienen racionalidad en términos productivos, muchas veces con las mejores intenciones terminan siendo las peores soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Yo siempre ejemplifico esto en mis clases con un episodio de la historia de los Estados Unidos, ¿cierto? El estado de Indiana, su Cámara de Diputados hacia el 1890, por ahí, aprobó un proyecto de ley que redondeaba el número pi a 8.2, porque el número periódico que representa el pi geométrico, ¿no? Resultaba complejo. Entonces, para facilitar los cálculos por ley, definían pi, ¿no? Bueno, este tipo de absurdos, bueno, la Cámara de Senadores de Indiana, por suerte, no siguió adelante con esto, se dieron cuenta. Este tipo de absurdo de tratar de legislar pi o de tratar de imponer posiciones que no tienen que ver con la racionalidad, con estos contextos complejos, porque no es fácil tomar decisiones cuando por un lado está la tensión social de gente que requiere alimentos, y por otro lado el ambiente que requiere que lo cuidemos, porque si no las próximas generaciones no van a tener una vida confortable. Bueno, es complejo. Entonces, este
ensayo natural que representa la experiencia de Sri Lanka debería servir para marcar cómo muchas veces se toman decisiones que no están suficientemente reflexionadas. Junto a esto también tenemos otros países donde, o la propia Comunidad Europea, que ha tomado una cantidad de decisiones respecto a sus estrategias que no están demasiado lejos de esto, porque muchas de ellas no están tomadas sobre la base de una evidencia científica real y tomando en cuenta el conjunto de elementos que hay que observar cuando uno pretende soluciones reales, ¿no es cierto? A veces son imposiciones que tienen que ver desde el ideológico, pero que no tienen una reflexión que eh, creo que merece la complejidad de estos temas que estamos tratando. De verdad, yo te iba a comentar también de la Unión Europea, que tiene planeado cambios en ese sentido, en el marco del programa Farm to Fork o de la granja a la mesa, que entre otros objetivos requiere reducciones en el uso de fertilizantes y otros usos. Yo te preguntaría, ¿sabemos el impacto que estos cambios que están siendo propuestos por la Unión Europea pueden tener en Europa o sus efectos con sus parceros comerciales, sobre todo América Latina? Sí, ahí nosotros citamos un trabajo que justamente modeló las respuestas a distintos escenarios, ¿no es cierto? Que solamente la Unión Europea tome las medidas estas que están anunciando, es totalmente inviable, ¿no? Físicamente no van a poder abastecerse de todas las cosas porque hasta agroclimáticamente no tienen las condiciones para ello. Por lo tanto, seguramente van a exigir a sus proveedores, que es el otro escenario, que cumplan con esos objetivos, y finalmente que el mundo todo el mundo haga lo mismo, ¿cierto? Y en ese contexto tenemos situaciones muy complejas, porque cuando nosotros hacemos un análisis fino de cuáles son los impactos sobre los rendimientos, sobre los precios de los productos, etcétera, lo que vamos a encontrar es que hay, digamos, una caída importante en el tema de la producción, ¿sí? Un aumento a nivel global, un 4% de todo, un aumento del 21% de los precios de los productos, y que eso va a generar solamente ese efecto que al menos más de 100 millones de personas entren en la inseguridad alimentaria. Entonces, tenemos una situación en la cual hay menos alimentos, hay más precios y hay más personas excluidas en el mundo, ¿no? De una dieta, al aumentar los precios y no tener ingresos, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, eh, este tipo de decisiones que involucran cuestiones tan complejas, me parece que merecen algún tipo de reflexión adicional. Porque además, si vos querés compensar esa producción, esa caída de la producción, habiendo eliminado algunas cuestiones tecnológicas, la única forma que tenés es de agregar algún otro factor, como puede ser más tierra. Y si entonces vas y deforestás, el impacto que vas a tener va a ser mayor muchas veces que el pretendida reducción que estás haciendo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son centrales, ¿cierto? Ahora, cuando la vemos desde la perspectiva de países como los nuestros de América del Sur, el impacto sobre Argentina, sobre Brasil, en términos de estas medidas, si se tomaran tal como son, verdaderamente son mucho más importantes. Estamos hablando del orden de los 25% menos de exportaciones, ¿no es cierto? De Argentina o de Brasil, ¿no? Si hiciera estas cosas que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, eh, hay que mirar con cuidado, y yo creo que el ICA está haciendo un trabajo extraordinario
en los 2 últimos años, por primera vez en la historia, hay documentos de todos los países que constituyen el ICA frente a las cumbres globales, en las cuales se marcan algunas de estas cuestiones y se marca la necesidad de definir desde los intereses de los países americanos cuáles son, qué significa sustentabilidad y cuáles deberían ser los parámetros a tener presente, sin comprar argumentos de terceros como pueden ser los europeos u otros, ¿no? Así que en este punto me parece que por suerte nos estamos encontrando con una institución que ha generado un liderazgo para posicionar a nuestros países frente a propuestas que no cierran en lo productivo, no cierran en lo económico y mucho menos en lo social a escala de planeta. Sí, por supuesto, la diversidad de los sistemas productivos es un tema caro al ICA y 25% es una cifra importante, pues, así que tenemos por delante una transición bastante dura, ¿verdad? Fernando, tu artículo Sí, menciona claro. la aplicación del indicador productivo total en los factores, considera productos por unidad de Sí, superficie, de trabajo e insumos, o sea, por kilo de fertilizante. Este indicador fue aplicado en un sí, grupo de países, ¿verdad? Y para algunas de las principales culturas de la región. ¿Nos puedes explicar lo sí. que buscaba mostrar y cuáles fueron los hallazgos de esta aplicación? Sí, el modelo de la productividad total de los factores lo que te permite es medir, por ejemplo, los impactos tecnológicos, ¿cierto? Porque separa el uso de insumos en el tiempo de las productividades, ¿no es cierto? Y entonces la forma de medirlo es a través de este indicador que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando uno observa qué pasó, por ejemplo, en nuestros países en términos desde los 60 para acá, lo que uno observa es que aumentó fuertemente la producción y esa producción es muy superior al aumento de la superficie, ¿cierto? Lo que aumentó fue la productividad. Y esa productividad tiene que ver, por un lado, con el uso de más insumos, como pueden ser los fertilizantes, pero también por la mejora tecnológica, ¿cierto? O sea, el mejor hacer o sea, esa mejora tecnológica significa que con igual cantidad de insumos tenés mayores productividades, ¿cierto? Entonces, haciendo uso de estos modelos, encontramos resultados que para nuestros países han sido muy, muy positivos y que de alguna manera están marcando esa incorporación tecnológica que estamos diciendo. Hay números que pueden marcar esto. Nosotros desde los 60 para acá, el incremento en superficie cultivada fue de 30 a 110 millones de hectáreas. Es un número muy fuerte, muy grande. Pero la producción pasó de 39 a 445, digamos, mientras se multiplicó por menos de 4 la superficie, se multiplicó por 11 la producción. Los fertilizantes dentro de ese paquete también aumentaron de 5 a 62 kilos por hectárea en el conjunto de los países, pero esto no alcanza a explicar ese crecimiento por 11, ¿no es cierto? Lo que hay es entonces una mejora tecnológica que está detrás de esta cuestión, ¿no es cierto? Y además una provisión al mundo en este periodo desde los 60 para acá. En los 60 éramos 3.000 millones de habitantes del planeta, hoy estamos cerca de 8.000, ¿no es cierto? Y entonces, esta parte de la seguridad alimentaria global, sin ninguna duda, tiene que ver con nuestros países y su producción y su disponibilidad para los mercados internacionales. Y por eso te quería preguntar también algo que puede parecer un paradojo y quisiera tus comentarios, porque en los últimos años se ha incrementado la difusión de información y estudios que sugieren que como consecuencia del crecimiento de la agricultura moderna, los ecosistemas se están degradando, el mundo se está deforestando, desertificando, pero por otro lado,
la agricultura orgánica consume más tierra por unidad de producto, lo que favorece la deforestación y la pérdida de otros hábitats naturales, mientras que el uso de fertilizantes químicos, si por un lado incrementa el potencial productivo de los cultivos, como has comentado, por otro lado, la reposición de nutrientes del suelo que son extraídos del proceso productivo. ¿Qué dice la ciencia y cuál sería una posible fórmula de balance ideal en este contexto? Sí, nosotros tenemos como objetivo no aumentar las hectáreas bajo cultivo o hacerlo de la mejor manera posible solo en aquellos lugares donde hay todavía oportunidad de crecer, que son algunos países de Sudamérica o de África. Eh, Todo lo que tenemos que intentar hacer es lo que se llama una intensificación productiva, ¿no es cierto? Sustentable de la producción. Intensificación sustentable de la producción. ¿Esto qué significa? Que cada uno de los recursos, por ejemplo, suelo, extraer la mayor cantidad de producto posible con el menor deterioro ambiental eh, realizable, ¿no es cierto? Este es el formato. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar sistemas de producción, bueno, por ejemplo, los sistemas orgánicos, muchos de ellos no alcanzan rendimientos semejantes a los sistemas tradicionales, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una situación que, por la charla que venimos llevando, tiene sus problemas, ¿no es cierto? La utilización de fertilizantes, cuando esta utilización es masiva y hay malas prácticas, o vamos encontrando que hacíamos malas prácticas después, al darnos cuenta de esos impactos, también son reales, ¿no es cierto? La eutroficación de cursos de agua, etcétera, por fertilizantes, eso ocurre y hay que evitarlo. Pero por el otro lado, no tenemos muchas alternativas hoy tecnológicas para sostener esa producción sin estos agregados, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que, lo que siempre cuesta es entender que esto es complejo, ¿no? Que tiene distintas vertientes y que esas complejidades hay que tenerlas presentes cuando uno toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por ejemplo, ciertos fertilizantes? Bueno, hay productos que se están elaborando que tienen velocidades de liberación al medio mucho más lentas y entonces es más aprovechable por las plantas y hay menos contaminación de los cursos de agua, etcétera. Hay productos biológicos que favorecen la absorción o que hacen que se fije más nitrógeno del aire y que entonces en el sistema radicular de leguminosas y de no leguminosas haya un aporte de nitrógeno, por ejemplo, de este tipo de microorganismos. En otros casos, lo que hacen es facilitar la disolución del fósforo presente en el suelo, que tiene una disponibilidad muy baja, el fósforo se disuelve muy poco en el agua del suelo y entonces bueno, este tipo de organismos permiten una mejor captura. O sea, hay una serie de instrumentos de manejo y de biológicos nuevos que están apareciendo, ¿no? Con impacto seguramente más significativo en términos de control de plagas y enfermedades, donde allí los próximos años vamos a asistir a un cambio muy importante en el tipo de agroquímicos que se empleen, pasando a un uso mucho mayor de biológicos. En el caso de lo que mencionabas al inicio, ¿no? En términos de balance de nutrientes, también eso tenemos que tener presente, ¿no? Si estamos intentando sacar mayor cantidad de recursos de producción de la misma dimensión de tierra, de suelo, ese suelo, las cosechas que nosotros sacamos se llevan nutrientes que, si bien el nitrógeno, el fósforo, el potasio son los que más
es evidente y necesidad tienen, pero también hay micronutrientes, ¿no? Entonces hay estudios que marcan que cómo se van empobreciendo los suelos en la medida que pasa el tiempo, estamos cosechando y no estamos reponiendo, ¿no? Ese es un problema central que hay que resolver hacia adelante, que tiene que ver justamente con qué técnicas de reposición de nutrientes empleemos, ¿no? A veces hay ciertos sistemas, como pueden ser los orgánicos, que emplean materiales biológicos, y eso es una alternativa interesante. El problema es de dimensionamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de millones de hectáreas de cultivos extensivos, no hay materia orgánica posible que te sirva para reponer todo eso, ¿no? Aunque eso no quiere decir que puntualmente, donde tengamos esa disponibilidad, por ejemplo, donde hay un criadero de cerdos, un criadero de pollos, etcétera, que se haga un tratamiento de efluentes y ese tratamiento de efluentes pueda generar un biogás que reemplace energía de petróleo y que finalmente genere un fertilizante biológico de calidad que sea empleado, ¿no? Pero en general las cantidades generadas y pueden reemplazar un tercio del fertilizante, ¿sí? Pero no el resto. Entonces tenemos un dilema hacia adelante, cómo mejorar nuestro sistema, esta intensificación sustentable de la producción, tratando de reducir los impactos ambientales a partir de productos que en su formulación puedan tener el menor impacto posible, pero que por ahora no veo que sea posible reemplazarlo, ¿no es cierto? No hay, no, si no los usamos vamos a necesitar mucha más tierra, vamos a deforestar más y al final del día la generación de gases de efecto invernadero van a ser superiores a los que quisiste evitar. Exactamente, sí. Y un tercio que mencionas que vamos a reemplazar, no sé si se puede mensurar a qué velocidad esto es posible. También te quería preguntar si nosotros sabemos sobre los niveles de uso de fertilizantes químicos en América Latina y si hay una comparación con otros países o regiones, ¿cómo estamos en este tema? O de Bueno, los ahí insumos. nosotros, cuando mirás el tema de fertilizantes, si bien aumentó el consumo en las últimas décadas, ¿no? Yo mencioné que pasamos de 5 a 62 kilos por hectárea cultivada. Ese valor es un valor que cuando lo comparamos a nivel internacional y cuando comparamos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero involucrados en la producción o en el uso de esos fertilizantes, en realidad es menos de un tercio que la media mundial, ¿no es cierto? Cuando miramos qué porcentaje de los gases de efecto invernadero vinculados al sector agro eh, representan los fertilizantes. En nuestro caso, en nuestros países, estamos hablando del 2%. En la media es el 6%. O sea, a pesar de que aumentamos, es un tercio de las medias globales, ¿no? Entonces ahí, la otra cosa que tenemos que tener presente que también es que cuando hablamos de emisión de gases de efecto invernadero, tenemos que ver quiénes son los que más emiten y para qué lo emiten, ¿no es cierto? Nosotros tenemos países, si vos sumás China, Estados Unidos, estás en más del 40% del total de los gases de efecto invernadero del planeta, ¿no? Entonces, que algunos vengan y le sumás a Europa y estás arriba del 50%, ¿no? Entonces, bueno, y el 70% del total es por la energía, eventualmente la producción de alimentos necesaria para toda la humanidad es el 14%. Entonces, ¿dónde hay que ser más eficiente, digamos? Me parece que en aquellos lugares donde las cosas están muy mal y en aquellos sectores donde los valores son más relevantes. Esto no quiere decir que tengamos que hacer una agricultura que no tengan presente estas cuestiones. Simplemente me parece que es un tema de cuantificar y de mirar con cierto cuidado las cosas, ¿no? Los europeos hoy
pretenden dar lesiones de sustentabilidad, bueno, cuando generaciones atrás eliminaron todo Europa era un gran bosque, no quedó nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, está bien que hay que cuidar los recursos, está bien que hagamos las cosas lo más prolija posible, pero bueno, eh, también hay contextos que no debemos olvidar. Nuestros países no son los más emisores, nuestro sector no es el más emisor, entonces, bueno, esto es así. ¿Tenemos que contribuir a un mejor ambiente? Sí. Ahora, hay otras cuestiones que son importantes. Cuando empezamos a medir algunos datos que no están en el trabajo, pero que los puedo citar en términos de eh, las huellas de carbono de nuestros productos, son significativamente menores de las huellas de carbono de los productos, por ejemplo, europeos, ¿no es cierto? En el caso de Argentina, datos de hace unos meses marcan que un trigo en Argentina es un 60% más eficiente en términos de carbono y de agua que un trigo europeo, ¿no? Entonces, bueno, nuestros sistemas de producción tienen algunas diferencias y ventajas que hay que ponerle en la mesa del diálogo y de la discusión, ¿no? Nuestros países debemos definir qué es lo sustentable y cómo vamos a generar nuestros propios instrumentos sin comprar argumentaciones de terceros que también tienen sus intereses, ¿no? Claro. Y Fernando, en tu opinión, lo que deben considerar las políticas que busquen limitar el uso del agroquímico? Y también quisiera invitarte a comentar cómo que te parece que anda la institucionalidad de los PSAs en América y la participación del sector privado en estas iniciativas y cómo ayudan en este proceso. Bueno, hay, digamos, formas institucionales de poder conducir estas cuestiones. El problema es que no quieran legislar PI, ¿no? Entonces, cuando uno quiere formular estrategias y políticas, debe tener un conjunto de elementos basados en ciencia que de amplitud, de múltiples actores que lo miren, algunos de lo económico, otros de lo social, otros de lo ambiental, etcétera, para que estas estrategias y políticas verdaderamente sean producto de una reflexión profunda y no de una cuestión bueno, Sri Lanka, ¿no? Cerremos las importaciones de un día para el otro sin generar ningún tipo de formas de ir avanzando de un sistema al otro si eventualmente esa fuese la estrategia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto, me parece importante. La otra cuestión es que hay en el sistema privado mucha inquietud respecto a estas cuestiones. Están todos estos procesos donde los pagos que tienen que ver con lo ambiental se están generando distintos tipos de estrategias de compensaciones a partir de bonos de carbono, por ejemplo, donde el sistema voluntario, más allá de las regulaciones públicas, están avanzando a pasos muy acelerados, ¿cierto? Cuando uno mira el financiamiento que hay para este tipo de iniciativas, son de muchísimos montos muy, muy elevados. Hoy hasta el sistema financiero, cuando uno va a pedir un crédito, no solamente le van a pedir el impacto ambiental, sino también aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Así que hay a nivel público inquietudes, a nivel regional, el ICA está jugando un rol relevante en esto, no hay duda. El reciente documento de los ministros que estuvo estos días en Costa Rica, el que se logró el año pasado para
ir a las cumbres de Roma y de Nueva York y la de Escocia. Bueno, todos este tipo de elementos me parece que son sustantivos. Por el lado privado está la atención también porque los grandes jugadores internacionales encuentran la presión de los consumidores por el tema ambiental y entonces le están exigiendo certificaciones, trazabilidad, etcétera. Y eso se traduce en iniciativas eh, bueno, están contribuyendo en esta discusión, ¿cierto? Que le agregan también un elemento y una atención a nuestros países de que tenemos que justamente tomar nota de esto, porque si no nos vamos a quedar sin mercados relativamente sofisticados, que son los que más atractivos, si no cumplimos con esos formatos de huellas ambientales, etc. Sí, sí, bueno, igual hay que reglamentar también Sí. los pagos por servicios ambientales. Acá en Brasil hay una ley recién que fue aprobada por el Congreso. ¿Sabes decir cómo está América Latina en términos de reglamentación de PSAs? Es muy heterogéneo. O sea, en Argentina no está, por ejemplo, Brasil en este caso está respondiendo. Brasil está siendo sujeto de mucha presión internacional, ¿no? Por el tema de la deforestación y entonces, bueno, han tomado la cosa y entonces han dado respuestas institucionales como estas normativas que estás mencionando y algunas otras privadas también que se están encadenando, ¿no es cierto? En Argentina aún eso no ocurrió y en otros países tampoco, ¿no? O sea que hay un tema heterogéneo más allá de los discursos que muchas veces involucran conceptos que pueden tener que ver con esto cuando van a las cumbres, etcétera, pero después, llegado a casa, no está la normativa, ¿no? Brasil hizo los deberes y bueno, eso está bueno. eh, y bueno, y el resto va a tener que ponerse a tono con esas situaciones, ¿no? Hay a veces reglamentaciones parciales que tienen que ver con problemas puntuales que se han ido generando. En Argentina, por ejemplo, hay algunas cosas que tienen que ver con la parte forestal, que ya tiene algunos años de regulación para que no haya determinado tipo de deforestación y mantenimiento de áreas naturales, etcétera. Pero son puntuales, no son visiones globales que involucren todo esto. El tema de bonos de carbono o de todo lo que tiene que ver con eh, la captura de carbono es un elemento central para el futuro de nuestros países, porque en muchos casos puede llegar a significar más valor capturar carbono que la propia producción, ¿no es cierto? En términos de lo que se esté haciendo, ¿no? Y entonces ahí hay mucho por hacer, ¿eh? Es un tema que está sobre la mesa y bueno, debemos tomarlo porque justamente a partir de esto se integran mucho de las cuestiones que estuvimos conversando, ¿cierto? Mantener el carbono, aumentar el carbono en el suelo es complejo, pero es cuantitativamente relevante. Favorecer el tema de la forestación, de temas que tengan que ver con la captura de carbono por plantas en sus sistemas radiculares, en las botaciones, etcétera, etcétera. Todo esto son elementos importantes que normativas como estas que estamos mencionando pueden abarcarlo de distinta manera. Bien. Muchas gracias, Fernando. Te dejo la invitación para que siempre retornes. La verdad es que el artículo es muy, muy interesante. Entonces aprovecho para invitar a todos que acesen aquí abajo el artículo sobre lo cual hemos discutido hoy, que está disponible abajo en la descripción de este video. Te agradezco mucho la presencia y te paso la palabra para Bueno. tus consideraciones finales. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Como dije al comienzo, es un gusto siempre interactuar con ICA y en este caso con este documento creo que hacemos un pequeño aporte para la reflexión con datos basados en números, que es lo que nos parece más relevante. Y sin duda la cuenca fotosintética de las Américas es parte de la solución
no solo de alimentos, sino de bioinsumos, bioplásticos, distintas transformaciones de esa biomasa a través de la bioeconomía, que será solución para el planeta, especialmente si nuestros países, tal como viene ocurriendo a partir de la coordinación del ICA, establece criterios comunes y permite que aprovechemos de la mejor manera esta cantidad de recursos que tenemos, humanos, naturales, etcétera, en un contexto internacional que necesita que hagamos bien las cosas. Sí, sí, creo que este es el camino. Gracias a todos y los Gracias. invito también a seguir el ICA Brasil en las redes sociales y a suscribirse aquí en nuestro canal en YouTube para que reciban las notificaciones de los próximos diálogos. Hasta luego.